Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Espero que estén teniendo un bonito tiempo de Adviento. El día de hoy quiero proponerles una actividad más, una actividad simple en el que les voy a pedir que sigan teniendo su María y su José ahí y ya después, cuando vamos a leer el Evangelio, después de que leamos el Evangelio, vamos a dar la reflexión y después hacemos el encendido de una vela. Les voy a pedir que tengan una vela. Esa vela va a representar esta primera semana que está a punto de acabar de Adviento y se hace una oración. Después cada integrante de la familia dice el Padre Nuestro, ya sea en inglés o sea en español. Y ya después de ahí la mamá o el papá dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya después de eso les voy a pedir que hagan una pequeña oración de cierre. Se los voy a mandar junto con esta reflexión. Va a ir aparte para que lo lean. Pero antes de esta oración, no se olviden de sus peticiones, de sus amigos en la escuela, de sus amigos en el trabajo, de la familia. ¿Ok? Bueno, espero no revolverlos con todo esto y espero que todo nos salga bien. Pero tengan lista su velita, ¿ok? Y ya después cuando escuchen eso, todas estas indicaciones, ahora sí escuchen el Evangelio como familia y la reflexión como familia. Y después el siguiente proceso. Nuestro Evangelio del día de hoy es tomado de Mateo, capítulo 9, versículo 35, y después Mateo 10, capítulo 1, versículo del 6 al 8. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecían de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, estos evangelios, o lo que es este evangelio del día de hoy, es muy interesante porque nos da una misión, pero también nos hace conscientes de vivir este tiempo de Adviento. Jesús recorría todos los poblados, recorría las aldeas y Jesús trataba de curar todo ese tipo de dolencias, todo tipo de enfermedad. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso en nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi amiguito que a lo mejor se siente rechazado? ¿Cómo puedo ayudar a mi madre que a veces se siente sola? ¿O a mis hijos que están preocupados? ¿O a mis hijos que tienen una inseguridad? ¿Qué poder Dios te ha dado a ti como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como amiga, para tú poder aliviar a veces las dolencias de los demás? Porque lo puedes hacer. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender muchísimo del mensaje, del ejemplo de Jesús. Miren, Jesús era un heraldo, era un mensajero, era alguien que traía la buena nueva. Y tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser ese amiguito, esa amiga, ese padre, esa persona que trae ese mensaje del Rey. Jesús era el que traía un mensaje de Dios. Entonces,
La función de ese hombre de llevar la buena nueva era proclamar las certezas, predicar siempre lo que era la grandeza de lo que Dios podía hacer y lo que puede hacer en nuestras vidas. Y yo creo que no ha habido tanta necesidad de escuchar la buena nueva, de escuchar el buen mensaje de esperanza de Dios como en nuestros tiempos. Son tiempos difíciles. Vivimos, recuerden, en una era de incertidumbre, una era en la que la gente ha dejado de estar segura. Siempre pensamos que lo material es lo más importante. Y por eso, el día de hoy, Jesús te envía como ese discípulo, como ese heraldo de Dios. Porque tú puedes traer esperanza a aquellas personas, les puedes decir una palabra que los haga sentir bien, una acción. Tenemos que ser capaces de decir, yo conozco a aquel en quien he creído y quien me ha enviado. Es algo muy bonito, hermanos. Pero por eso te digo todo esto, que nos manda como heraldos, pero sobre todo porque Jesús fue ese maestro que nos enseñó. Y él sabía que no basta con proclamar lo que son las verdades o lo que son el mensaje de Cristo, el mensaje de la Biblia, de los evangelios, sino que también debemos de poder mostrar la diferencia de cómo puede cambiar la vida, nuestras vidas y nuestra conducta para que los demás se contagien de eso. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes de la importancia que es el que enseñemos el Evangelio. No meramente hablando de él o poniendo cosas bonitas o escribiendo, sino viviéndolo. No es el deber del cristiano discutir el cristianismo con los demás, sino más bien mostrarles lo que es el cristianismo. Y eso te toca a ti. Pero siempre estamos esperanzados a que me digan, a que nos expliquen. ¿Por qué no te pones tú en ese papel y no te pones a ser ese buen discípulo? Nuestro deber no es hablar a la gente de Jesucristo, sino mostrarles a Jesucristo. Se ha definido un santo como alguien a quien Cristo vive otra vez. Todo cristiano debe ser un maestro. Debemos enseñarles a los demás lo que es el cristianismo, no con palabras, sino con nuestra vida toda. Y eso fue lo que nos enseñó el Maestro. Y por último, Jesús es el sanador, es el que nos sigue sanando. Pero ¿cómo nos sana? ¿Y cómo nos enseña a sanar a nosotros como esos discípulos? El evangelio que trajo Jesús no se quedaba en palabras, se traducía en obras. Por eso, hermanos y hermanas, conforme vamos leyendo los evangelios, vemos que Jesús pasó mucho más tiempo sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos, que meramente hablando de Dios. Él hablaba de Dios con esas acciones. Él traducía las palabras de la verdad del cristianismo en obras de amor cristiano. No seremos de veras cristianos hasta que nuestra fe cristiana desemboque en acción cristiana. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que no seremos cristianos hasta que nos demos cuenta de que es nuestra tarea también llevar a Cristo a los demás. El sacerdote habría dicho que la esencia de la religión es el sacrificio, el escriba que la ley. Pero Jesucristo decía y mostraba que la esencia de la religión, la esencia del cristianismo, la esencia del catolicismo, es el amor que tenemos que practicar todos los días. En cómo nos llevamos con nuestros padres, en cómo tratamos a nuestros hermanos menores, a los mayores, cómo tratamos a nuestros mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros ancianos, de cómo nos tratamos en el matrimonio como familia. Hoy este es el mensaje para ti, que estás llamado a contagiarte de Cristo y mostrar ese Cristo a un pueblo, a una sociedad que te necesita
y que tú puedes dar y ayudar mucho. Esta es la tarea del día de hoy, hermanos. Con esto terminamos nuestra reflexión y ahora hagamos nuestra oración. Y el más pequeño de la familia encenderá la vela mientras yo leo esta oración. Enciende y mueve tu poder, oh Señor, y ven para que, gracias a tu protección, podamos ser rescatados de los peligros que nos acechan por el pecado, y para que seas el Redentor que nos salve, el que vive y reina con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, un solo hombre, un solo Padre. Que esta vela nos ilumine, que nos guíe y que nos recuerde de la luz que se irá acrecentando para la espera de la Navidad. Amén. Y ahora todos ustedes, hermanos y hermanas, cada quien va a rezar un Padre Nuestro, lo inicia, y después el Gloria, y después hacemos las peticiones y la oración que les voy a mandar junto con este audio. Ahí la recibirán. Que Dios los bendiga y que tengan un bendito Adviento. Amén.